Muy bien, entremos en materia. El Big Data hoy día se habla mucho, las empresas lo usan, diferentes sectores económicos lo usan, el sector público también empieza a utilizarlo. ¿Qué es el Big Data para que la gente vaya entendiendo más o menos y cómo podemos ir adaptándolo poco a poco al negocio del fútbol? Claro que sí. Bueno, primero creo que lo más importante exactamente es eso, ¿verdad? Definir qué exactamente es el Big Data. El Big Data es nada más y nada menos que datos que por su volumen, su variedad y su velocidad no son tan fáciles de analizar con los medios comunes. Eso es básicamente el Big Data, ¿verdad? Entonces, grandes cantidades de información que a una velocidad sumamente grande y con una variedad enorme están ahí, pero que no pueden ser transformados tan fácilmente, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de Big Data sin tampoco tocar el otro punto que es sumamente importante, que es cómo los analizamos, porque es como que yo te diga a vos, tengo una camioneta preparada para hacer una casa, ¿verdad? Con todo el material ahí, pero hasta que yo no llego y agarro ese material, lo empiezo a trabajar y empiezo a moldear la casa, pues realmente no pasa nada, ¿verdad? Entonces de ahí salen lo que serían dos puntos sumamente importantes, que sería la parte del análisis de datos y vamos a ver quién es la persona que lo hace, y la otra gran ciencia también que está de este lado, que sería la ciencia de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que también tiene pues ya por su tecnicismo mucho que podemos decir. Básicamente, y lo más grande que podemos hablar también es la capacidad de las máquinas para poder aprender por sí solas, sin tener que el ser humano darle darle instrucciones meramente, ¿verdad?, de lo que se tiene que hacer, sino que ella vaya aprendiendo poco a poco. Y aquí es donde llegamos y se relaciona muchísimo con el fútbol. ¿Por qué? Porque se están realizando muchísimas cosas en la parte de análisis de datos para poder predecir y entender qué es lo que sucede, digamos, en una cancha en ciertos minutos, ¿verdad?, básicamente. ¿Cómo lo podemos aplicar al fútbol para que una organización, una asociación, un club privado, un entrenador, una escuela de fútbol, una academia, pueda poco a poco ir utilizando y que no se asuste y que sepa, bueno, es una herramienta cara, está accesible, podemos utilizarla, cómo lo utilizamos para que en el negocio del fútbol vaya poco a poco aplicándose? Excelente. Bueno, hay varios ámbitos en los que se puede aplicar esto, ¿verdad? No podría decir solamente uno porque hay una variedad de campos en los que tiene de aplicación per se. Antes de entrar en esa materia, quisiera explicar también cuál es el valor de poder trabajar esto de los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está dando al final un análisis de datos específicamente en el fútbol? Bueno, básicamente es porque con el Big Data, con el análisis de datos y la inteligencia artificial, yo puedo responder 4 grandes preguntas, que sería en el pasado, ¿qué sucedió? O sea, si lo vemos desde el punto de vista, ¿qué ha pasado con mis jugadores? ¿Qué ha pasado con mi equipo? ¿Qué está pasando en este momento, que sería el presente? Y además en el futuro me puedo preguntar 2 cosas, que es ¿cómo soluciono lo que ya sé que pasó? ¿Y qué es lo que puede pasar? Entonces básicamente estamos hablando de cómo proyectar las cosas, ¿verdad? Si lo adecuamos ahora sí al fútbol, yo puedo hablar de ámbitos como por ejemplo el equipo. Primero que todo, quiero saber cómo está mi equipo, cuál es la salud de que existe en el equipo ahora. El entrenador puede usar todos estos datos para poder predecir qué puede pasar en un partido, por ejemplo. Lo puede usar gerencia como un negocio. Todos sabemos que el fútbol es ¿verdad? Es realmente una empresa. Entonces, ¿qué pasa en la parte gerencial? La parte mercadeo, yo la puedo utilizar. El otro ámbito también sería el aficionado, ¿verdad? Puedo hacer muchas cosas con este montón de datos que recolectamos y que tenemos a mano. Podemos hacer muchas cosas y estrategias específicas para que el aficionado sienta más ganas de ir al estadio, sienta más ganas de comprar las camisetas del club, sienta que puede estar afiliado al club de alguna forma, y a la vez con estos programas también podemos darles o retribuirles al aficionado mucha información que tal vez en algún momento no se daba antes, ¿verdad? Entonces realmente esos serían los campos más grandes que podemos utilizar y que se están utilizando al día de hoy en el fútbol. Sí, muy interesante, ¿verdad? Yo pienso que hay un antes y un después en la industria del fútbol, definitivamente. Y no nos escapamos en Costa Rica de esto. Creo que la administración del fútbol en general tiene muchas innovaciones, y yo pienso que sería interesante destacar, yo diría, la parte deportiva de la parte gerencial. En la parte deportiva, de pronto podemos dejar la parte gerencial y la parte mercadeo como en un segundo segmento. La parte deportiva, por ejemplo,
¿En qué nos puede ayudar la inteligencia artificial, los datos? ¿En qué nos puede ayudar al tema estadístico? Que es algo tan importante, claro, que lo vemos que en otros deportes y sobre todo en Estados Unidos, que son los reyes de las estadísticas, ¿verdad? ¿Cómo podemos implementar los datos en beneficio de la parte deportiva de un equipo de fútbol? Ese es un tema que me parece interesante abordar. Totalmente. Y, José, qué dicha que lo tocas, porque una de las grandes, digamos, preguntas que viene a ayudar el tema de analizar datos es cómo gano un partido de fútbol, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas. Si se lo preguntamos a un entrenador, bueno, yo quisiera que los datos me digan a mí cómo ganar un partido de fútbol, porque al final esto se trata de cómo mejoro, ¿verdad? Aparte de eso, otras grandes preguntas como son cómo selecciono mis jugadores, qué pasa, cuál es el estado actual de mis jugadores, ¿verdad? Entonces al final esto ayuda muchísimo. ¿Qué está sucediendo ahorita y cómo se está utilizando el Big Data? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? La primera, hay un chip que se instala en los jugadores. Ese chip en realidad mide muchísimas cosas, es súper interesante. Inclusive ya tenemos chips en este momento que miden lo que es la presión de la sangre. Cuántos glóbulos inclusive tiene, qué está pasando, si se está realizando algún tipo de alteración de oxígeno en la sangre inclusive. Entonces vean que ya pasamos solamente de hacer cuánto corre, claro, a ya inclusive de saber. Tenemos otro seguimiento que se puede dar también con este tipo de dispositivos, es el ritmo cardíaco. Inclusive se puede proyectar si una persona o un jugador podría tener un ataque cardíaco los siguientes 12 meses. Imaginemos que ya estamos hablando de proyecciones bastante importantes basados en los datos que ya por sí hemos medido, ¿verdad? No es simplemente como que me instalo un chip y ya yo puedo predecir eso, sino que mediante todo el análisis de varios datos que llevo con los entrenamientos de los jugadores, los partidos que han jugado y demás, pues entonces podemos decir y predecir este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces realmente la parte de jugador es súper importante. Hay otra lista, ¿verdad? La parte equipo también, que es cómo mido a todo mi equipo jugando. Estos sistemas que en alguno de ellos, ciertas compañías como lo es MediaCoach, por ejemplo, una empresa española, ellos tienen 16 cámaras alrededor del estadio, manejan los chips y manejan la bola inteligente, la pelota, ¿verdad? Y todo eso conjuntamente les entrega alrededor de 22,000 variables por partido. O sea, estamos hablando que son 22,000 variables por partido. Ojo aquí el dato también entre los 22 jugadores. ¿Qué es lo bueno de eso? Bueno, lo bueno de eso es que no solamente estoy analizando mi equipo, estoy analizando el contrincante. ¿Eso qué pasa? Bueno, hay análisis en tiempo real y hay análisis para después, digamos. O sea, la data ya cuando se termina el partido se analiza y lo puedes usar para el siguiente partido o los siguientes partidos, pero también reciben lo que es análisis en tiempo real. Entonces, digamos, si por alguna razón el director técnico está realizando una estrategia, pero vas perdiendo el partido porque la estrategia del contrincante está siendo mejor, estos equipos son capaces de analizar qué es lo que está sucediendo y poder decir y predecir qué podría ser la mejor estrategia para contrarrestar lo que está sucediendo en el campo de juego. Entonces, imagínense ustedes, bueno, es una tecnología muy, muy alta, hay que analizar miles de datos al mismo tiempo y hay sistemas que ya lo están haciendo, ¿verdad? Alejandro, ubiquémonos un poco en el medio nuestro y José lo conoce muy bien. ¿Es caro una herramienta de estos para un club nacional? Mira, yo te puedo decir que el costo es alto, no vamos a mentir, ¿verdad? No vamos a decir que es barato porque no lo es. Una tecnología cuando es emergente usualmente es cara, ¿verdad? Y yo creo que ya la historia a través de la que hemos vivido en el área de la tecnología y en esta cuarta revolución industrial en la que estamos viviendo el día de hoy, pues nos dicta que sí, pues tiene un costo. Claro. ¿Qué pasa con el costo? Bueno, el costo sí puede retribuir mucho de eso, ¿verdad? O sea, en realidad al final es que tanto quiere la empresa de este equipo al final, porque estamos hablando que es una empresa, quiere apostarle a ganar campeonatos, a salir del país, que queremos ir a torneos internacionales, inclusive la selección, por ejemplo, ¿verdad? Lo puede estar usando perfectamente. Ya sabemos que en Qatar 2022 esto se va a utilizar, definitivamente. De hecho, Qatar es potencia junto con lo que es la Premier League y junto a lo que es, en España también. Entonces, bueno, estamos hablando que van a haber muchos países europeos que van a estar usando esta tecnología que ya sabemos que se va a dar y que, bueno, nosotros estamos perdiendo caminos y no también nos adoptamos a esto, ¿verdad? Entonces, al final, es una inversión que va a llegar tarde o temprano y que creo que es importante tomar las cartas desde ya. José, ¿lo ves viable
a corto plazo, qué sé yo, los próximos 5 años para los clubes nacionales? Bueno, yo pienso que tal y como lo decía antes, nadie puede escapar de la crisis económica en la que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, tampoco escapamos de la innovación en el fútbol. Yo pienso que tenemos que comenzar por mostrarle a nuestros dirigentes, a nuestros gerentes, cómo es el tema de los datos y cómo se manejan en otras latitudes. Tenemos que pensar en una primera fase, en una etapa, digamos, académica, ¿verdad? De formación, de capacitación, para que la gente empiece a entender este tipo de actividades innovadoras en el fútbol. Pero, ¿por qué no? O sea, si nos ponemos a ver, el fútbol ha tenido una evolución muy grande. Hace algunos años nadie iba a pensar que íbamos a tener cámaras en todo lado para poder, el famoso VAR, ¿verdad? Que hoy cada día va ganando pasos agigantados. Claro. Todavía no hemos podido dar ese paso en Costa Rica por el alto valor que eso significa. Sin embargo, ya hay propuestas, hay ideas, hay proyectos presentados. Y yo creo que a un mediano plazo o largo plazo posiblemente podríamos tener este tipo de tecnologías en el fútbol de Costa Rica. Alejandro, ¿cuáles son las tendencias del mercado para ir aplicando poco el Big Data? Mira, lo que se está dando ahorita realmente, como te decía, en el sistema de fútbol, más que todo en Europa y Qatar, y Estados Unidos también ya está ingresando, lo que más está sucediendo es la creación de esta figura, que creo que es algo sumamente importante, que es básicamente esta persona que ya es parte del equipo. O sea, ya estamos creando aquí una posición nueva dentro departamento incluso. Inclusive es un departamento, porque no es una sola persona, usualmente depende qué tan grande y qué tanto se quiera abarcar, ¿verdad? Porque, como decíamos... Perdón que le haga la paréntesis, un equipo como los Yankees de Nueva York tiene un departamento de analytics de 40 empleados, ¿verdad? Correcto. En el béisbol, el departamento de analytics es grandísimo, o sea, es grandísimo. En el baloncesto, en la NBA, también se tiene, no tal vez a tan alto nivel, pero sí se tiene. O sea, ellos sí tienen un equipo que ronda entre los 5 miembros. Y ahorita lo que se está trabajando en el fútbol, más o menos estamos hablando de un equipo entre 8 y 7 personas, digamos. Entonces, algunos se encargan de la parte, de la parte inteligente de lo que son los negocios comerciales. Otros están meramente metidos en el juego, de lo que es todo el equipo. Otros se especializan específicamente en crear soluciones, porque ese es otro, ya es un ingeniero de datos, ¿verdad? Que es el que crea las soluciones, ya informática, los algoritmos y la parte estadística y matemática que se tiene que realizar. Entonces, realmente es muy diverso, pero la tendencia es esa. Ya estamos abriendo, digamos, la nueva era de esta posición que se llama el científico de datos en el fútbol. Entonces, básicamente... Y llama la atención porque muchas de estas posiciones nuevas de profesionales en tecnología no han tocado un balón, ¿verdad? Nunca han jugado y tal vez nunca fueron diestros para eso, pero son muy hábiles para interpretar los datos y poder ayudar en alguna forma a las empresas, en este caso los clubes y a las ligas, porque también hablamos de ligas en caso de la NBA o de la Major League Baseball, incluso las federaciones, ¿verdad? Claro que sí, o sea, realmente ellos están haciendo un trabajo, están analizando el pasado del equipo, el presente del equipo y qué va a pasar con el equipo en el futuro y sus jugadores, ¿verdad? Entonces realmente hay mucho análisis que hacer, hay que analizar toda la historia de un equipo, por ejemplo, ¿verdad? Y si se tienen los datos también conclusos o inconclusos de esa materia. Entonces, imagínate todo lo que se puede realizar y en todos los ámbitos. Inclusive hay equipos que han logrado hacer convenios comerciales al vender sus datos, los que ya han logrado recabar con las empresas que están aledañas, por ejemplo, al estadio. Y han logrado hacer ventas increíbles de datos, porque resulta y sucede que todos los datos que tienen son sumamente importantes para los comercios que están alrededor del estadio. Entonces, a la hora que llega el aficionado, a la hora que se va, qué hace en el medio tiempo un aficionado, qué es lo que usualmente compra un aficionado, digamos, antes de entrar o después de salir del estadio. Son un montón de variables que se están manejando al final. Si lo ves, tal vez en poquito, ¿verdad? Si lo ves en unas 5 personas, pues tal vez no signifique mucho. Pero ¿qué pasa con un estadio de 50,000, 60,000 personas, ¿verdad? Realmente el negocio, al final no era el fútbol, pero sí logró también afectar a lo que eran otras empresas, inclusive que estaban aledañas al estadio. Inclusive. Muy bien, estamos conversando con el ingeniero Alejandro Durán. Vamos a ir a unos consejos comerciales y vamos a seguir aquí en nuestro episodio de El Negocio del Fútbol.